volvemos a acudir a un amigo, como hacemos tantas veces contigo, para que nos des luz, para que nos camines en las reflexiones de tantos temas variados para los que acudimos en esta casa a ti. En esta ocasión, lo que estamos muy necesitados es de que nos ayudes a hacer una reflexión sobre el ámbito comunitario en este momento y en estos meses de enfermedad, de pandemia, ¿no? O sea, te entrevistamos desde el Instituto Razón Abierta, que bien conoces, que es esta inquietud que tiene la Iglesia y que tiene la universidad por ensanchar los horizontes de la razón, es decir, por no quedarse encorsetado en lo técnico de una ciencia, y que eso, precisamente ese conocimiento tan técnico, tan bueno, pero de pronto nos ponga orejeras, ¿no? Y no podamos ver la realidad, sino poder que la ciencia sirva de canal para adentrarnos en una realidad amplia que se deja conocer. Y para eso venimos hoy a ti. Te presento, José Luis, para aquellos que no te conocen, y para los que te conocemos, pues tener unos datos que son muy valiosos. José Luis Restán es ingeniero de caminos, pero abandonas pronto el ejercicio de esta profesión para poner en marcha la edición española de la revista 30 Jorni. Ya tenías ahí el aguijón de lo comunicativo. Estudias periodismo en la Universidad de Navarra y desde 1990 trabajas en la cadena COPE, donde estás ahora mismo, ¿verdad? Este es Así es, en mi despacho estoy. Donde has sido redactor de los servicios informativos y has presentado diferentes programas, ¿no? Desde el año 2000 a julio de 2006 has sido director de programas socioreligiosos de esta cadena y también has dirigido el programa semanal Pueblo en Camino en Popular Televisión e Iglesia en Directo en 13TV, tu salto a la pantalla, como ahora te estamos viendo. Por poco tiempo. Pero ahí estuvimos. Junto a un grupo de jóvenes periodistas fundas en 1996 la revista Páginas para el Mes, precisamente con esta inquietud que decíamos al principio de la presentación, de ahondar en la realidad que se deja conocer, y actualmente colaboras en la revista Alfa y Omega y en el diario ABC. Así es. Eres autor de los libros La osadía de creer y 3 volúmenes de Diario de un pontificado dedicados al seguimiento del magisterio de Benedicto XVI, por lo tanto vemos que tenemos amigos comunes. Menudos amigos. Menudos amigos, de estos también vamos de la mano. Y actualmente ocupas el puesto de director editorial adjunto al presidente de la cadena COPE. Buenos días, José Luis. Pues muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros, Rocío, como siempre. Gracias por tu tiempo, que sé que has hecho ahí una horquilla para podernos atender. Pero teníamos urgencia de preguntarte cómo has vivido tú estos meses. Va a ser una conversación. Yo te voy lanzando preguntas y tú me vas haciendo otras y vamos hilando, ¿no? un diálogo. Lo primero que me suscitaba es cómo habrá vivido, qué cuestiones le ha suscitado a mi amigo José Luis este tiempo, ¿no? Personalmente también, este tiempo en el que de pronto se nos ha impuesto a todos. ¿Ha habido cuestiones personales, temas que tú digas, no me los había planteado, pero la verdad es que ha sido una posibilidad para hacerlo? Bueno, lo primero es que lo personal y lo profesional siempre en mi vida están tremendamente vinculados. Quizás también el tipo de profesión que tengo ayuda, porque no es una profesión, digamos, pues donde tengas un saber técnico aislado muy específico, como puede ser un físico nuclear, por ejemplo, o un entomólogo. Al ser periodista, pues me preocupo de las cosas que pasan en el mundo, de contarlas y de entenderlas. Y eso hace que tu implicación personal esté siempre ahí. Y además también es mi estilo, evidentemente, y mi educación, ¿no? De manera que, aunque intentaré distinguir aspectos más estrictamente personales, como tú me pedías, de aspectos que nacen más de la preocupación profesional, digo de antemano que habrá un cruce de caminos entre ambos continuamente, ¿no? En lo personal, pues como todos, la pandemia pues me ha planteado pues cuestiones que no es que fuesen radicalmente nuevas, pero sí que han llegado con una intensidad enorme, ¿no? La primera cuestión para mí, central, que quizás la resumen todas, es cómo vivir la circunstancia presente sin escapar de ella, que es una cuestión muy del hombre contemporáneo. Es decir, en el fondo no nos gustan las circunstancias porque nunca se acomodan a la imagen que tenemos de lo que sería la circunstancia ideal, que es la que siempre estamos imaginando, y ahí entra en juego pues eso, ese factor tan necesario para nuestra vida, pero al mismo tiempo que nos juega malas pasadas, que es la imaginación, sobre todo cuando se desconecta de la realidad o cuando pretende crear una realidad paralela.
Estábamos en la tormenta perfecta para eso, porque es una realidad que te oprime la sensación del miedo. Yo no he tenido un miedo especial, te lo digo sinceramente, y no porque yo sea muy valiente, pero no he sentido un miedo especial, por ejemplo, a la enfermedad. Sí que he sentido miedo por las personas a las que quiero. Tengo una madre con 91 años y sabemos la tragedia que se ha vivido en esa franja de edad en nuestro país. Eso me ha preocupado. Tengo 3 hijos, dos de ellas, 2 hijas casadas, que tienen niños pequeños, muy pequeños, y también pues he tenido preocupación. Es decir, todo eso. Tengo amigos, muchos amigos, que han vivido la enfermedad, que la han padecido duramente en algunos casos y que en algunos casos han perdido, por ejemplo, a sus padres. Bueno, toda esta circunstancia genera evidentemente un punto de miedo. Y además decir que no se tiene, pues me parece un poco un brindis al sol. O sea, yo sí he tenido ese miedo porque al final te plantea la circunstancia en manos de quién están aquellos a los que tú quieres. Están en manos de la casualidad, están en manos de la suerte, están en manos de que tengan una especial protección o simplemente es el azar y la necesidad, que diríamos, o hay otras manos más grandes, poderosas, unas manos buenas en las cuales poder descansar aunque llegue la tormenta, aunque atravieses la dificultad, el dolor, etcétera. Es una pregunta que no es que sea nueva, porque es de siempre, pero claro, en estos días, cada día despertándonos momentos en que es que la memoria que tenemos es muy frágil, pero es que había muchos días en que cada día 900 muertos, 800 muertos, el clima vital de nuestras ciudades, aquí en Madrid, por ejemplo, donde vivo yo. O sea, Madrid parecía una ciudad fantasma, sobre todo en los primeros momentos, luego eso ha ido cambiando. Yo he salido todos los días porque mi trabajo se consideraba trabajo esencial y he estado saliendo todos los días a trabajar a COPE y verdaderamente yo no reconocía mi ciudad. A mí me encanta caminar por las calles de Madrid, lo hago muchísimo, muchísimo. Y ha sido un sacrificio no poder caminar, pero no solo por no ver, por no poderte cruzar con la gente. De pronto te das cuenta de hasta qué punto, y este es otro aspecto interesante, hasta qué punto dependes de los demás, perteneces a una comunidad más grande que tú. Es uno de los temas que para mí en estos días ha sido más evidente. Por supuesto, con la propia familia, pero no solo, también con los amigos más cercanos, con tu propia comunidad de referencia, pero también con una ciudad como Madrid en la que tantísima gente pues, es desconocida. O sea, no sé cómo se llaman, no sé cómo viven. Entiendo perfectamente que los hay de todos los colores, de todos los pelajes, culturales, ideológicos, espirituales, morales, y sin embargo, de pronto, lo digo sin ningún tipo de sentimentalismo, percibir que los necesitas a todos, que no te sobra ninguno, que realmente esto es lo que llamamos la ciudad común y que eso tiene un valor, el valor de vivir juntos, y que de pronto se me quita poder vivir juntos. O sea, a ver, no puedo ir al bar, no puedo sentarme en un restaurante, que me gusta mucho mirar a la gente, o sea, mirar cómo son, cómo reaccionan. Todo eso ha habido como un gran ayuno, el ayuno eucarístico, por supuesto, el ayuno de los afectos carnales, es decir, no poder abrazar a mis hijos, no poder abrazar a mis nietos, qué violencia. Todo eso, al mismo tiempo, claro, me ha planteado preguntas, porque no os podía abrazar, no poder encontrar físicamente a los que quieres, también te plantea, bueno, y el hecho de que no los pueda abrazar disminuye mi relación con ellos. Pues no lo disminuye, pero sí que hiere de algún modo mi deseo, ¿no? No lo disminuye si me obliga a ir al fondo de qué es lo que me une con ellos, porque es una cosa curiosa. Son días en que yo he visto muy claramente la necesidad. Somos seres carnales y espirituales, y no se puede separar. Necesitamos la carne, pero por otra parte la carne no es solo carne. Esa carne que necesitamos, esos rostros, esa figura, esa visibilidad, no es pura carne. A través de la carne se nos da el significado. Y la pregunta por el significado de todo, de la enfermedad, del confinamiento, de las relaciones humanas,
este ser continuamente reclamado a no buscar escapatorias. Yo he encontrado mucha gente que te decía estos días, bueno, es que hay que encontrar escapatorias, pues por ejemplo, pues distracciones, por ejemplo. Y entiendo lo que se quiere decir, ¿eh? Entiendo lo que se quiere decir, pero o sea, tú necesitas, es verdad que necesitamos descansar de la tensión, descansar del miedo, descansar, pero el descanso no puede ser mera escapatoria, no puede ser mera distracción. El descanso significa que haya un tipo de actividad que te ayuda a descansar, que te permite cambiar, que te permite serenarte, pero que te permita ir al fondo de qué es la verdad de nuestra vida, en definitiva. No, esas son grandes preguntas que a mí personalmente pues se me ha planteado. Y este tema de la huida que te decía, de pensar o superar el enfado, que al final yo me preguntaba, ¿pero con quién estás enfadado? Porque todos podemos haber estado enfadados y eso se ha notado. Sobre todo, ha habido un momento en que se notaba crispación. Ibas al supermercado o a la cola del banco y había un momento, además del miedo, de crispación. Porque aquí se ha visto todo. Hemos visto los ejemplos imponentes de la gente que se ha jugado la vida con una gratuidad increíble, los sanitarios, pero también los voluntarios, los que han llevado la comida a los que no podían, que es imponente, pero también hemos visto cómo surgían las rencillas, cómo surgía la sospecha respecto al otro, cómo en la cola inmediatamente mirabas con recelo al otro porque me puede contagiar o porque estoy nervioso y se quiere colar. Y todo eso lo hemos visto estos días. Entonces, no ceder a toda esta dinámica instintiva que se ha hecho tan poderosa en estos días. Otro mundo, por supuesto, es la vida doméstica. Yo, ya mis hijos están fuera de casa, entonces me he encontrado por primera vez desde el comienzo de mi matrimonio con la circunstancia de vivir metido con mi mujer tantísimas horas, ¿no? Tantísimas horas. Eso nos ha pasado a muchos. Y yo aquí quiero huir de las dos cosas, del tópico de qué terrible, no sé qué, no sé cuántos, y del tópico también del camino de rosas. No es un camino de rosas, porque la convivencia siempre nos pone al descubierto. Entonces, quiero decir que todo ha sido una provocación para ir al fondo del significado, porque sin significado no se puede vivir. De la instintividad no se puede vivir, ni de la buena ni de la mala, cuidado, ni de entusiasmo, simplemente venga, de esta salimos más fuerte, resistiré todos los días oyendo el resistiré, que al principio era muy bonito, pero ya ha llegado un momento en que a mí me decías, pero bueno, ¿cómo que resistiré? Pues yo veo que la gente no resiste. Yo veo que yo hay cosas en las que no resisto. Y por mucho que te canten la canción, no vas a resistir. Además, ¿es cuestión solo de resistir? Dicho esto, que lo entiendo perfectamente, y además la canción la ha sacado Cadena 100, que es de mi grupo, o sea, que encantado de la vida. Y ha sido un ánimo y un estímulo, pero que no basta decirle a la gente, vamos a salir bien, todo va a ir bien. ¿Cómo que todo va a ir bien? A mi amigo que se le ha muerto su madre, ¿qué significa que todo va a ir bien? Porque depende de lo que quieran decir esas palabras. Y hay que ir al fondo. Bueno, son las cuestiones que a mí se me han planteado estos días, Rocío. Gracias, porque siempre haces esto de plantear un cuadro enseguida rápido, parece abstracto, pero de pronto es figurativo y está todo ahí planteado y nos ayuda muchísimo, ¿no? Todos los temas que has abierto. Y tú ya planteabas al principio de tu respuesta una cosa muy interesante que además daba en la clave de lo que pretende los fines de estudiar la razón abierta en la universidad, que lo personal no se escapa de lo profesional, evidentemente, ¿no? De alguna manera hacíamos esa separación para poder ir haciendo inductivamente las respuestas, pero tú ya dabas la clave. Y además, como bien decías, la comunicación no se escapa de nada de eso. La comunicación lo que pretende es poner en bandeja todo esto, poner en bandeja la vida, ¿no? Y ahí me surge la pregunta, porque tú decías ahora mismo cómo exponer lo entusiasta a la misma vez lo terrible, o sea, los tópicos de pronto nos polarizamos, ¿no? Y entonces hay expresiones de un optimismo
se me antojan un poco necio, porque dices, pues efectivamente, ¿a quién le estás diciendo que va a ir bien? O también iba a utilizar la palabra apocalipsis, pero no está bien utilizada y no lo voy a hacer, sino una especie de fin del mundo terrible y oscuro, en el que tampoco tenemos esa experiencia constantemente, ¿no? Porque mientras uno hace la comida no tiene esa experiencia, tiene la experiencia otra vez de tocar lo esencial. Pero todo esto, la comunicación está llamada a exponerlo. Y yo lo que veo es que solo se expone al final en columnas de opinión. Y entonces uno sigue aquel que da más con el tono, que también es comunicación, ¿eh? Pero la información, sí, sí, de pronto nos sentimos, o yo creo que uno se siente como periodista un poquito perdido, porque es como, yo solo tengo que dar datos, pero a la misma vez esos datos están llenos de vida. Ahí me parece todo un reto, José Luis, y a mí me gustaría, y aquí ya hay una educación en lo comunicativo, que tú nos dijeras cómo se puede ser reflejo, cómo se puede revelar en la comunicación toda esta vida que tú antes nos has planteado, todas estas cuestiones que son ir al fondo. Además, la comunicación va de ir al significado, pero cómo se da el significado en un artículo de 2 columnas solo, cómo se da el significado en una información de 1 minuto en la tele, cómo se da el significado en un titular, cómo se da. Bueno, es un gran desafío para los comunicadores, evidentemente, esta circunstancia que hemos vivido, y eso ahí sí que puedo decirte que es un tema abierto. Yo no tengo reglas, digamos, no tengo un prontuario, un manual para poder responder a esas preguntas radicales que tú ahora me exponías, pero sí que puedo hablar de una experiencia que estoy viviendo, porque no se ha acabado, no se ha acabado, la estoy viviendo. No quiero hacer ahora propaganda de mi casa, pero yo he vivido, no solo como comunicador, que personalmente, pues cuando escribo una columna o cuando estoy con el micrófono y hago una reflexión al final de mi programa diario del Espejo, o cuando elijo una historia que contar, o cómo hago las entrevistas, qué tipo de preguntas planteo a las personas que he entrevistado, que en el 95% en los últimos 2 meses y medio han sido entrevistas de un modo o de otro relacionadas con el coronavirus. Porque al final, incluso yo tengo un programa específico de iglesia, por ejemplo, de actualidad de la iglesia, pero te puedo asegurar que el 95%, y creo que me quedo corto, de las entrevistas, de una manera o de otra, no han podido dejar fuera, ni yo he querido dejar fuera la circunstancia. Porque, claro, es que también la fe y la vida de la iglesia no se vive fuera de la circunstancia, se vive dentro. Pero digo, más allá de esas cuestiones en las que, de una manera como más yo conmigo mismo, he tenido que tomar decisiones o decir palabras, etcétera, es todo el trabajo de conjunto en el que me he visto embarcado como director editorial, que es ahora mismo el trabajo fundamental que tengo, aparte de mi programa, para conseguir que una cadena, por ejemplo, como la nuestra, que emite 24 sobre 24 horas, y que lógicamente ha estado absolutamente centrada en las diversas dimensiones de esta crisis, pues responda al ideal para el que hemos nacido, ¿no? Para comunicar justamente el significado, porque luego esto hay que explicarlo, pero es que nosotros hemos nacido para comunicar el significado, para intentar reconocerlo dentro de lo que está pasando, el significado de la enfermedad, el significado de la solidaridad, el significado de vivir en común quienes somos diferentes, el significado de los afectos en un momento en que se ven desafiados de esta manera, el significado, por ejemplo, de la autoridad del Estado, de la autoridad pública, el significado de la vida. Es que son, y no se trata aquí de dar respuestas filosóficas solo, porque yo no soy el filósofo, yo soy el comunicador. Y como tú decías, es dentro de un formato, dentro de una, que tiene sus leyes, porque la comunicación lógicamente tiene sus leyes, la radio, y tú tienes que ceder también, eso es parte de la circunstancia, ceder al formato, entrar en el formato, y dentro de ese formato, asumiendo el sacrificio que supone un formato, intentar comunicar el significado, intentar, en nuestro caso, por supuesto, transmitir no la ilusión, la vana ilusión, sino la certeza de que hay una última palabra que va más allá del daño que la pandemia objetivamente nos va a producir al que está enfermo, al ser querido del que está enfermo, pero también al que ha perdido el trabajo, al que siente la incertidumbre o al que está deprimido porque no
salir de casa. Es decir, que son muchísimas cosas, muchas dimensiones. Aquí se han puesto en juego todas las dimensiones, desde las que tienen que ver con el aspecto existencial, los afectos, la ciudad común, el ámbito de la política, todas las cuestiones se han puesto en juego. Y claro, mira, en el mensaje ha coincidido que el mensaje que este año nos ha dirigido a los comunicadores el Papa con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que hablaba de la historia. En realidad, la vida del hombre es historia. Es historia porque es drama, es historia porque no está fija, no es una foto fija, se está moviendo, y se está moviendo aunque estemos dentro de casa. Hay acontecimientos que nos provocan, que requieren de nosotros iniciativa, respuesta. Claro, todo eso se llama historia. Todo eso se llama historia. Y nosotros trabajamos con historias. Nosotros contamos historias. Y no se trata de contar la historia bonita frente a la historia fea, porque la historia fea yo también la tengo que contar. Pero yo tengo que contar lo que está pasando. Tú decías los datos. Los datos son súper importantes, porque si no estamos fuera. Pero esos datos tienen un espesor, tienen una densidad, que podríamos decir, si se me entiende la palabra. Me sale aquí la cosa de que soy ingeniero, pero bueno. Significa que no basta su apariencia, no basta, digamos, lo que provocan en nuestro ánimo de manera instintiva, que decía yo antes, sino que hay que ir al fondo. Esos datos, ¿de qué nos hablan? La realidad es signo, es una cuestión tremenda, o sea, grandísima, porque o la realidad es signo de otra cosa, o la realidad es una cuestión cerrada. La realidad nos permite ir más allá, nos permite preguntarnos, en definitiva, nosotros queremos ser felices, nosotros queremos ser tratados con justicia, nosotros queremos que la vida de los que amamos no se pierda. O sea, es que queremos un montón de cosas y tenemos una circunstancia que es ahora la pandemia y el confinamiento. Entonces, ¿cómo se come lo uno con lo otro? ¿Es posible seguir teniendo razonablemente esos deseos? ¿Y existe un itinerario a través del cual esos deseos se cumplan? Bueno, lo tenemos que ir viendo. Ha sido una aventura y sigue siendo una aventura narrar la historia de esta pandemia. Y yo creo que, por ejemplo, en COPE yo estoy muy contento porque, a ver, estoy muy contento, eso no significa que me haya gustado todo lo que hemos hecho. Todos los días hacemos cosas que no me gustan. Incluso yo, hago cosas que no me gustan a mí mismo. Después digo, esto no ha estado bien, no me gusta, no lo he logrado, ¿no? Fenomenal, porque siempre es aproximativo, siempre es aproximativo. Pero hemos conseguido tejer, por seguir con una idea que el Papa lanzaba, tejer esta historia con todos sus hilos. Y está el hilo del sufrimiento, está el hilo del dolor, está el hilo de la soledad, pero está el hilo también de la solidaridad, está el hilo de la entrega. Y no se trata de poner en una balanza, a ver, lo bueno, lo malo, a ver qué pesa más. No, es que esos hilos están entreverados, están entrelazados. Y la cuestión es ver si hay un significado. Fíjate, una cosa que me impresionó mucho en uno de estos encuentros telemáticos que todos hemos frecuentado a lo largo de estas semanas, afortunadamente, porque si no hubiese sido por eso, imagínate lo que había sido el aislamiento. Luego también podemos ver cuál es el límite de toda esta virtualidad, ¿no? Y eso es otro tema súper importante. Pero tenía uno de estos encuentros y tenía dos amigos míos, pues gente que ya está en la cincuentena. Yo estoy en la sesentena, pero estos dos amigos estaban en la cincuentena avanzada y habían tenido a sus dos padres respectivos afectados con coronavirus y tuvieron una suerte dispar, suerte entre comillas, un resultado final dispar. Uno de ellos, su padre estuvo al límite, pero se recuperó. El otro ha perdido al padre, lo ha perdido. Y tú podías ver que no era que el que consiguió que su padre se salvara, ese es el que tiene la historia buena. Y el que no lo consiguió porque su padre finalmente falleció, representa la cara negra, la cara oscura de esta historia. Y tú les oías y no era así, no era verdad, porque el que logró que su padre, no lo logró él, el que obtuvo, digamos, la dicha de que su padre se salvara, había hecho una experiencia de lo que significaba la vida de su padre, la posibilidad cierta que existió de perderla,
y que no lo ha perdido ahora, pero como él mismo decía, mi padre se ha salvado del coronavirus, pero el año que viene, o dentro de 3 o dentro de 5 años, mi padre morirá. Eso es así. Y el otro, que sin embargo había vivido el sufrimiento y no había obtenido este éxito, entre comillas, de que su padre se salvara, no era una persona desesperada, no era una persona que decía, tú eres la cara buena del coronavirus porque has vencido, pero yo soy la cara mala porque a mi padre lo han matado, sino que los dos eran la cara buena dentro del dolor, dentro del drama. Los dos han vivido el drama, es verdad que con resultado, en cuanto a los hechos, dispar, pero los dos pueden afirmar que hay un fondo positivo en este drama. El que ha visto que su padre se salvaba de momento, porque la muerte acecha y llegará un día u otro, y el que ha visto que su padre marchaba, pero tiene una esperanza última y ha vivido un plus de humanidad en este tiempo. Entonces, esto me parece fundamental haberlo comprendido. Y en la narración diaria desde un medio de comunicación de lo que ha pasado ha sido súper importante. Nosotros hemos ido metiendo, junto con la información de servicio público, de los datos, de la discusión pública enorme que ha habido en nuestro país sobre las medidas, sobre las cuestiones, ir poniendo rostro, historia, esperanza, gestos de auténtica humanidad. Los hiciera quien los hiciera. Poder contar todo esto, y luego, por supuesto, al final nosotros, un medio de comunicación no es una catequesis. Un medio de comunicación es otra cosa. Nosotros contamos esta historia y la gente frente a esa historia también tiene que discernir. Hay una frase del Papa en ese mensaje, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, que me gustaría decir. Dice, incluso cuando contamos el mal, podemos reconocer presente el dinamismo del bien, y solo así mantenemos el hilo de oro de nuestra humanidad. Y no cedemos, esto ya es mío, a la desesperación de que todo es puro caos y sin sentido, porque no lo es. Entonces, no se trata de evitar contar el mal que evidentemente ha sucedido y todavía va a suceder. El mal siempre está, además, siempre está y hay que contarlo. Pero dentro del mal podemos reconocer presente el dinamismo del bien. Y eso no es por endulzar, no es que le ponemos unas pastillitas de sacarina al café amargo de la pandemia, es porque es describir la verdad de lo humano. José Luis, has dado con una de las teclas que queríamos tocar, ¿no? Cuando nosotros en la universidad trabajamos en esto de ensanchar la razón, si es que, porque todo requiere un trabajo, y también Sí, ¿no? sí, Además sí. somos hijos de nuestro tiempo, y por lo tanto, lo que parece natural, pues hay que provocarlo. Nos preguntamos por la ciencia que se pregunta con la teología, que dialoga con la teología, que dialoga con la filosofía, que es lo que acabas de narrar de una forma muy fácil y muy humana, sin hacer ningún malabarismo intelectual, sino mirando la realidad. Pero tú proponías, tú propones el sentido religioso en lo que estás contando. Y entonces aquí siempre surge la duda de novato, pero que tenemos todos, que es la de, bueno, bien, porque tú ya vienes con este significado, ¿no? Acabas de realmente responder al final, diciendo, no son unas pastillas, es lo que hay, yo no pongo nada. Pero para un mundo que piensa que la información objetiva consiste en ir a una especie de realidad desnuda que parece que no tiene significado y entonces te la vomito y cada uno allá con ella, y cómo podemos proponer esa certeza del bien sin que parezca es que estos son de los que ponen este anexo, ¿no? Este anexo, sino que Bueno, verdaderamente lo objetivo sea ver este bien con este mal al lado, esta lucha natural. bueno, yo ahí diría que la realidad desnuda a la que tú te referías, Rocío, es que no existe la realidad desnuda. La realidad siempre porta un significado. Otra cosa es que seamos capaces de encontrarlo. Yo creo que esa realidad desnuda a la que tú te refieres, que es verdad que hay una parte de la opinión que la reclama, en el fondo es una ficción, porque no hay en realidad desnuda. La realidad siempre plantea preguntas y además lo plantea dramáticamente. Tú luego podrás decir, bueno, la realidad es absurda y no tiene significado. Pero eso díselo tú
al que mira a su hijo que está sufriendo. ¿Cómo que no tiene significado? Vamos a ver, será que te golpea y te hiere el significado, pero claro que lo hay. Es decir, la realidad no te puede dejar indiferente. Y el problema es cuál es la... Si es verdad, hay que interpretar el signo. O sea, toda realidad plantea preguntas. Yo qué sé, ha habido muchísimo... quizás yo hubiera esperado más presencia de estas grandes preguntas en los medios de comunicación masivos, digamos, en los grandes medios de comunicación. Desgraciadamente vivimos en la cultura en la que vivimos, pero no han faltado tampoco, no han faltado. Y ahí todo el mundo ha sacado a la luz su posición. A mí me interesa, por ejemplo, me ha parecido muy interesante todo lo que ha escrito Pedro Cuartango en ABC, ¿no? Donde él decía uno de los días que lo que más le impactaba era el silencio de Dios. Claro, Cuartango, que es un hombre al que yo sigo y me parece una persona en búsqueda y realmente seria en su humanidad, él dice que es agnóstico. Pues ya está, si él lo dice, pues cada uno tiene que definirse a sí mismo. Pero al mismo tiempo, un agnóstico que parte de que no se puede conocer, no se sabe, te está diciendo que lo que más le hiere de la pandemia es el silencio de Dios. Pero vamos a ver, no hemos quedado que es agnóstico. ¿Cómo es que lo que más te hiere, lo que más te escandaliza? Escandaliza, decía él, es el silencio de Dios. Porque, vamos a ver, es que lo que estaba pasando a él le estaba hiriendo. A él le estaba hiriendo, eso no cabe ninguna duda. Entonces, y él pide un significado. Luego no lo encontrará. O lo que encuentra, o lo encontrará parcialmente. Está en camino de encontrarlo. Yo hasta ahora lo he dicho en toda la conversación que llevamos, no le he puesto nombre al significado. No lo he dicho. Pero es que, porque estoy hablando como estoy hablando y en el entorno de discusión y de diálogo que tú me has planteado. Pero yo lo que digo es la cuestión del significado no puede desaparecer y además todo el mundo da un significado. Será uno o será otro. Y si tú coges, me da igual si es un telediario de La Sexta o si es una tercera de ABC, es que todo el mundo hace una aproximación al significado, de una manera o de otra. Incluso el dar los puros datos de muertos, contagiados, tal, tú con eso ya estás de algún modo dando un significado. Otra cosa es que es un significado que realmente no satisface a nadie. Pero a nadie es a nadie, ni al agnóstico ni al creyente, ni al de izquierda ni al de derecha. No le satisface absolutamente a nadie. Tú tienes que buscar, tú tienes que preguntarte. Y la gente se ha preguntado. Luego otra cosa que sí te digo que me ha parecido súper interesante estos días y tiene que ver con esto, es que quien está solo en esta aventura difícilmente sobrevive al cinismo y al escepticismo. Quien está solo. Entonces, mientras que, cuidado, y no nos creamos que porque, por ejemplo, me ha parecido muy curioso, no es una cuestión nominalista. Tú puedes decir, no, yo soy cristiano, por ejemplo, digo, o soy budista, o soy musulmán, me da igual. Yo soy cristiano y por eso digo yo soy cristiano. Ya, pero por el hecho de que digas que eres cristiano y que tengas ese nombre y lo digas sinceramente, no has resuelto el problema. No has resuelto el problema. Tú puedes ser cristiano y frente a la opresión de la pandemia estás desesperado. Aunque luego nominalmente puedas decir, no, bueno, yo creo que existirá tal, y puedes invocar de una manera formal, Dios mío, no es cuestión de que te llames cristiano, que es que cada día cuando te levantas, tú tienes el desafío del significado de que tu mujer está mal, de que te mira mal, de que quieres salir y no puedes salir, de que estás preocupado por el futuro de tu trabajo, y entonces, ¿qué? Pues, sí, no, si yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Ha desaparecido el problema para ti? No ha desaparecido. Pero es que si eres agnóstico, tampoco lo tienes resuelto. Porque con decir es que el mundo es caos y no hay significado, tú no estás siendo verdadero contigo mismo. Porque tú no puedes aceptar eso. Y no lo quieres aceptar. No lo quieres aceptar. Tú necesitas y pides un significado. Puedes llegar hasta la blasfemia. Puedes llegar, o en el caso de Cuartango, para nada blasfemia, todo lo contrario, llegas a manifestar como este punto último de humanidad del que el agnóstico no puede prescindir. Es decir, yo tengo una posición previa que me dice que yo no creo en Dios, no sé quién es ese Dios, no identifico el misterio, pero me escandaliza que no haya significado, que no se manifieste en medio de la pandemia. Luego necesito ese significado, lo pido,
lo grito, lo grito. Igual que el creyente, por el hecho de que ya tiene, como tú decías, no es que estos son de los que ya tienen el significado, como si fuese una maleta, como si fuese mi boli, que lo tengo yo. No, no, es que yo no tengo el significado, perdón, yo reconozco el significado, me acojo a él, me adhiero a él, lo reconozco, le sigo, pero de ningún modo puedo decir ya lo tengo, porque cada mañana, frente al desafío de lo que está pasando, yo tengo que volver a poder decir, está ahí el significado y me adhiero a él. Y es así. Y hoy me ha sorprendido. Entonces, en ese sentido, me parece que la pandemia puede permitir este encuentro entre quienes, porque, y esto lo decía nuestro común amigo Benedicto XVI, el creyente no puede estar ya tranquilo diciendo, ya lo tengo. El agnóstico no puede estar tranquilo diciendo, ya he llegado a una conclusión. Ni uno ni otro, porque los dos estamos en camino y necesitamos lo mismo, aunque lo que tenemos es diferente, es verdad. Y luego una cosa, me he dejado por el itinerario y me he perdido. La cuestión de estar solo. Yo he visto que quienes estaban realmente perteneciendo a una comunidad viva, desde la familia, si es que la familia es una comunidad viva, porque también la familia puede ser una comunidad muerta. Si la familia es una comunidad viva, si existe una comunidad civil o religiosa, en mi caso la comunidad cristiana, por supuesto, que además no es una comunidad puramente de autoprotección, todos hemos buscado protección, o de autoconsuelo, no basta ni la protección ni el consuelo, necesitamos una ayuda justamente en el itinerario para encontrar el significado. Aquellos, porque estos dos amigos míos uno consiguió recuperar al padre y otro perdió a su padre, los dos pueden tener esta posición de esperanza porque están en un lugar donde son ayudados continuamente a rectificar la mirada. Y yo eso lo he visto en estos días de una manera impresionante. La gente que desgraciadamente mucha gente está sola, aunque esté rodeada de muchos, y aunque tenga muchas relaciones, pero está sola en esta cuestión central, radical del significado, al final se pierde. Se pierde en el sentido de que está en un laberinto, mientras que la gente que está acompañada, o sea, si ha habido uno de los dogmas que a mi modo de ver culturalmente habría que revisar a la luz de esta pandemia, es la cuestión de la libertad concebida como ausencia de vínculos. Porque si hemos visto algo claro estos días, es que la libertad consiste en un vínculo. La libertad requiere vínculos. Y cuando no hay vínculos, la libertad es libertad para el absurdo, libertad para tirarte por un puente. Pues muy bien, fenomenal. Sí, puedes elegir tirarte por el puente, pero eso te destruye. Eso te destruye. Mientras que la verdadera libertad requiere un vínculo verdadero, no sentimental. Un vínculo que incluye la razón abierta, y el afecto, por supuesto. Sin eso no hay verdadera libertad. Y estos días lo hemos visto. Más allá de la cuestión del Estado, que si limita nuestras libertades y tal, bueno, es otro temazo de estos días, evidentemente. A mí me parece que pensando en este trabajo que queremos hacer en el ámbito periodístico y comunicativo en la universidad para educar a los futuros periodistas y a los futuros comunicadores en todo aquello que nos has estado planteando, que es vivir la comunicación con una razón abierta. Creo que hay un tema vital que has dicho y que me parece que, como todo tema importante, no tiene receta, tiene vida detrás, ¿no? Y hay que echarle mucho músculo de vida para ir comprendiendo qué cosas funcionan y qué no, y como tú decías, incluso muchas no han funcionado de las que yo he hecho, ¿no? Y llevo ya muchos años a la espalda. Y el tema es que la realidad tiene significado y que hay que comunicarla. Y que se comunica no solamente cuando soy un columnista que me espera todos mis lectores cada semana y entonces planteo de una forma como muy libre y rocío, ¿no?, todo de mi significado, sino que también se hace ver, se desvela en una cifra y se desvela en un título. Esto me parece que es, si pudiéramos educarnos en esto, en el periodismo, ya sería estupendo y ya nos permitiría hablar unos con otros
cada uno a lo mejor descubriría un significado, pero ya estaríamos hablando de lo importante y no quedándonos en cosas epidérmicas, ¿no? Y para esto pues te seguiremos necesitando, José Luis. Pues yo también os sigo necesitando a vosotros, el trabajo que hacéis, las preguntas que planteáis, que son incisivas y que efectivamente pues, nos permitirían seguir hablando de muchísimas cosas. Tenemos por delante un montón de interrogantes y yo diría de revisiones culturales de fondo al hilo de lo que ha sucedido en la pandemia. A mí toda esta historia de que si vamos a ser mejores o vamos a salir más fuertes me parece propaganda y me parece autoconsuelo. Pero lo que sí es verdad es que aquí ha sucedido algo desde el punto de vista humano muy serio, muy radical, y que no podemos simplemente decir ya está, ya se ha pasado, que ojalá se pase cuanto antes, sino que realmente tendríamos que afrontar un montón de cuestiones de revisiones de fondo. Pero eso yo lo puedo decir, no va a salir en el boletín oficial del Estado, nadie lo va a obligar, dependerá de que haya sujetos personales y comunitarios que estén dispuestos a emprender este viaje, que estén dispuestos a hacer esas preguntas, que estén dispuestos a rastrear lo que ha sucedido y ver lo valioso que ha sucedido. Y también, por supuesto, a separar el grano de la paja, porque ha habido mucha paja, como siempre, y esa pues volará. Pero bueno, de aquí también pueden salir pues pistas para replantear muchas cosas en el ámbito de nuestra cultura contemporánea. Yo creo que ha sido una conmoción. Las conmociones por sí mismas no resuelven nada, ¿eh? Es decir, puede ser una conmoción que al final se sustancie en que, bueno, al final, si Dios quiere, encontraremos la vacuna, si Dios quiere, y si puede ser en septiembre, mejor que en diciembre. Y ya está, y ojalá, porque yo no quiero que se muera ni uno más, ¿eh? Pero no basta con eso. Necesitaremos seguirnos preguntando, porque luego vendrán otras cosas después de la pandemia, sin duda. Es historia. Efectivamente, decías que hay que estar dispuestos, lo estamos, queremos estarlo, queremos estar dispuestos a hacer este trabajo. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.